El futuro del deporte paralímpico somos las mujeres. Para disfrutar. Para alcanzar mis metas. Para demostrar que puedo. Para sentirme fuerte. Para lograr mis sueños. Para llegar a los Juegos Paralímpicos. Para competir. Para ganar. Soy ciclista y disfruto cada día montando en bicicleta. Durante los entrenos pienso muchas veces en mis rivales para mejorar todavía más. Entreno duro cada día para conseguir ser la mejor. Cuando llego a meta la primera, pienso que todos los entrenos que hemos hecho durante el año han valido la pena. Yo no me pongo límites ni en el deporte ni en la vida. El ciclismo adaptado ofrece una serie de valores: el esfuerzo, la entrega, el compañerismo. Hay otros también a nivel personal, con la sensación de libertad, sensación de sentirse bien con uno mismo practicándolo, y el que más importante en el ciclismo femenino, la superación personal. Desde aquí invitaros a acercaros a conocer el ciclismo femenino, ciclismo adaptado, a practicarlo, siguiendo el modelo de otras ciclistas que ya tenemos en España, y por qué no, dentro de un futuro breve, espero, poder veros dentro del equipo nacional representando al país. Soy atleta y pongo todo mi esfuerzo para conseguir un objetivo. Empecé haciendo natación, elegí hacer atletismo porque me gustaba más. Mi entrenador me apoya y me da ánimo. Cuando llego a la meta me encuentro contenta y feliz. ¿Te gusta? ¿Quieres? Entonces sí que puedes. Soy jugadora de golbal, meto goles y paro balones de las rivales. Los oídos y las manos son lo más importante de este deporte. Para lograr mis objetivos, como en todo deporte, en el golbal se entrena, cada vez me exijo más y en la competición siempre intento ser la mejor y, como no, lucho hasta el final porque no me gusta perder. Cuando consigo una victoria se me pasan por la cabeza muchas cosas, como son los recuerdos de los malos momentos, de las lesiones, también del trabajo realizado, de la ilusión que he tenido a la hora de preparar el campeonato y, como no, siempre me quedo con la sensación de querer trabajar más para mejorar. Soy gimnasta. Está mejor con pelota y cuerda. Y con el aro. Me llamo Sara Marín
Tengo 15 años y hago gimnasia rítmica. Empecé con 3 años, aunque mi hermana Lidia hacía gimnasia rítmica y yo quiero algo como ella. Entrenar mucho todos los días. Cuando llego al podium estoy muy contenta. Mi entrenadora salta y mi madre llora. Llevo entrenando muchos años hasta que apareció Sara, una niña con síndrome de Down con discapacidad intelectual, y la introdujimos en un equipo de niñas sin discapacidad y pudo adaptarse correctamente a los entrenamientos, y desde entonces nos planteamos el trabajar con más niños con discapacidad intelectual. La satisfacción personal que tenemos como entrenadoras es ver el progreso que hacen día a día por la constancia que tienen los entrenamientos. Animo a padres y madres a que lleven a sus hijas a hacer deporte de cualquier tipo, porque realmente van a notar una mejoría tanto en su vida deportiva como en su vida social. Soy halterófila. Este deporte es energía y explosividad. Es duro, no lo niego, pero cuando los resultados llegan, obtengo mi recompensa. Empecé a hacer pesas, empecé a sentir llena de fuerza y energía. Vi que no había prácticamente ninguna barrera y a los 18 me enseñaron este deporte y no pude dejar de hacerlo. Para motivarme siempre me he puesto metas. Mi primera meta fue superar 80 kilos, que era lo máximo que había levantado una mujer en España. Y con metas, ir superándolas, y es lo que te hace tirar para adelante y seguir teniendo ganas de seguir levantando pesas. Cuando consigues un objetivo, sientes una inmensa alegría y empiezas a pensar todo lo que has trabajado, todo lo que has luchado y las veces que has soñado con ese momento. Y es cuando te das cuenta realmente de que todo ha merecido la pena. ¿Te gusta? ¿Quieres? Pues entonces puedes. Mi deporte es la búsqueda. Cuando gano, soy feliz. Ahora, la búsqueda es fundamental en mi vida. El deporte es mi oportunidad y quiero aprovecharla. Engánchate al deporte. Llegué a ser entrenadora de bocha hace 18 años. Empecé primero como voluntaria en la organización de un campeonato nacional de atletismo y desde entonces estoy metida en el mundo de la discapacidad y del deporte. Yo animaría a las personas con discapacidad a practicar deporte porque se superan muchas barreras, se mejora mucho la autoestima, se consiguen muchos objetivos, no tiene por qué ser una medalla. Se supera todo con la satisfacción que da el que los deportistas consigan sus objetivos. Soy judoka y me gusta combatir. Empecé a hacer judo casi por casualidad, porque conocí a otras chicas en la escuela universitaria que también practicaban judo y me atreví a ir. Pienso normalmente, para motivarme en las competiciones, en concentrarme en el próximo segundo, en darlo todo en el segundo siguiente, sin pensar en el segundo de después. Para automotivarme me concentro en los objetivos, quiero ganar. A través de la práctica deportiva, que para mí siempre ha sido un juego y diversión, he logrado sacar medallas paralímpicas y ser una deportista de élite. Soy saltadora, cuanto más alto está el listón, más me motivo. Empecé con 18 años porque a mi entrenador le llamó la atención lo alta que era. Aún me queda mucho por aprender y mejorar. Con constancia y dedicación he llegado a ser campeona del mundo. Tengo los récords nacionales de altura y longitud.
empecé trabajando en el ámbito del deporte base, hasta que he ido pasando por diferentes clubes y federaciones y ahora estoy aquí trabajando con deportistas de élite. Yo animaría a las madres y padres de las niñas con discapacidad a que se acercaran con ellas al mundo del deporte. Es una fuente impresionante para conocer gente, para tener amigos, para desarrollarse como persona, incluso de cara a futuro labrarse una profesión. Soy nadadora. Me encanta la sensación de velocidad dentro del agua. El agua es mi territorio y la natación me encanta. Y aunque tenga un intenso entrenamiento, me siento satisfecha y con fuerzas. Y aunque soy muy joven, en el último campeonato he nadado 7 pruebas y he conseguido 7 medallas. He entrenado mucho, me he hecho fuerte y ahora persigo una medalla de oro en los Juegos Paralímpicos. Si quieres, puedes. Podemos, podemos. Anímate a hacer deporte. Haciendo deporte se hacen amigas. No te arrepentirás. Sé que juntos podemos hacerlo, podemos. ¡Campeona olímpica otra vez María Teresa Perales! ¡Sí, señora! ¡Y nuevo récord del mundo! Del deporte paralímpico somos las mujeres.